en la comunidad en general, ¿sí? ¿Por qué el video de la Organización Mundial de la Salud? Básicamente es porque lo que se ha observado es que entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico de un episodio depresivo mayor, en promedio se tardan 2 años. Entonces hay un retraso del diagnóstico de aproximadamente 2 años que le genera sufrimiento al paciente durante todo este tiempo. ¿Listo? Entonces, lo que plantea la Organización Mundial de la Salud con este video es precisamente sensibilizar. Probablemente, pues, para los latinos no es tan frecuente que llamemos a la depresión como un perro negro, ¿sí? Es más de Europa y Estados Unidos esta expresión. Sin embargo, pues sirve para que ustedes visualicen, ¿sí?, las dificultades que puede presentar una persona que tiene depresión, ¿sí?, y la dificultad que tiene para identificar estos síntomas. Entonces, la dificultad en el diagnóstico, el retraso en el diagnóstico se basa principalmente en el reconocimiento de los síntomas, ¿ya? Entonces, reconocer, como les decía en alguna ocasión la vez pasada, un síntoma físico es mucho más sencillo que un síntoma mental, ¿sí?, que un estado emocional alterado. Entonces, por ejemplo, como les decía, si ustedes tienen aquí a su compañero se le pone el testículo negro y empieza a doler, ¿sí?, pues todos dirán, váyase rápido para urgencias porque se le torció el testículo. Una torsión testicular, un paciente joven, pues es lo más frecuente. Pero si yo empiezo a decir que me siento como triste, me siento cansado, usualmente lo que le van a decir la mayoría de las personas es como voluntad, ánimo, alegría, ¿sí? Y eso es, digamos, como la dificultad, ¿sí? Entonces es mucho más fácil reconocer. Aquí si su compañera le pusiera un testículo negro y empezara a quejarse de dolor, dice dolor, cambia la coloración, ¿sí?, es fácilmente identificable como un problema de salud, ¿ya? ¿Sí? Pero si yo digo es que me siento triste, estoy cansado, voy a leer algo y no me concentro, y ya llevo un mes así, me voy a tirar el semestre, no sé qué me pasa, ¿sí?, es más difícil de reconocer. Bueno, entonces, pues los trastornos del afecto, como ustedes vieron en psicopatología, pues básicamente vamos a ver el trastorno depresivo mayor, que es lo más frecuente, y el espectro bipolar. Vamos a ver antidepresivos y moduladores de ánimo, que es la introducción, pues, para que ustedes también aprendan a reconocer los medicamentos, aprendan a ir como familiarizándose con los medicamentos que utilizamos. Bueno, entonces, para hablar, pues, del trastorno depresivo, vamos a recordar un poco lo que ustedes vieron en psicopatología. Entonces, Anthony Bulmena define la afectividad como ese conjunto de estados que el sujeto vive de forma propia e inmediata, sería una parte subjetiva, que influye en toda su personalidad y conducta, especialmente en su expresión, y por lo general se distribuyen en términos duales como alegría, tristeza, agradable o desagradable. Esto es lo que nos propone Anthony Bulmena, es un concepto que trae Teodoro Meilon de las dimensiones desde que se hace como el modelo de personalidad, y es que todas las experiencias que nosotros tenemos, ¿sí?, generalmente le damos una valencia o positiva o negativa, ¿sí?, de algo agradable o desagradable. Entonces ustedes van al cine y dicen, ¿esto le pareció agradable o desagradable? Es fácil para cualquiera de nosotros que tengamos esos dos polos, si es algo agradable o desagradable. Y en ese mismo sentido, entonces él dice, los estados emocionales son los que van a predominar. O me siento alegre, o por el contrario, el otro polo sería que me sintiera triste, ¿cierto? Esto es lo normal, esto es lo normal de la experiencia humana. Todos experimentamos, tenemos experiencias agradables y desagradables, ¿cierto? Bueno, entonces, como recordarán, las emociones son algo fisiológico, algo normal. Y dentro de las emociones, pues principalmente enfatizamos en las 6 emociones básicas. Hay más emociones, pero las 6 emociones básicas son las que probablemente ustedes ya revisaron cuando pasaron por psicopatología, que corresponden a estas 6 emociones que se han descrito en diferentes culturas y en diferentes momentos históricos. Es decir, que alguien en el Imperio Romano experimentó alegría, experimentó tristeza, experimentó vergüenza, alguien en el Imperio Egipcio la misma cosa,
o en el greco-romano, bueno, todos los otomanos, todos estos, ¿sí? Y actualmente en diferentes partes. Entonces, ¿cómo podemos saber que estas son emociones básicas? Pues muy sencillo, ustedes cogen su celular y no saben ruso. ¿Alguien aquí sabe ruso? ¿Sí sabe ruso? Bueno, entonces a diferencia de alguien que mande un emoticón que tenga... ¿Alguien tiene un espógrafo? No traes espógrafo. No. Bueno, imaginen que mandan un emoticón que tiene dos punticas y un arco así. Si ustedes mandaran eso a China sin hablar mandarín, son cantonés, ¿será que alguien de allá les entenderá qué quiere decir eso? Que lo colocan así. La carita feliz. Exactamente, entonces probablemente alegría, dice, esta persona se siente alegre. ¿Sí? Entonces vean ustedes que estas emociones básicas son fácilmente distinguibles en todas las culturas y en diferentes momentos históricos. Y entonces, como nos proponen que debemos hacer el procesamiento emocional, es básicamente hay una parte cognitiva subjetiva, una parte fisiológica adaptativa y otra parte conductual expresiva. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Pues básicamente entonces aquí están las 6 emociones básicas, ¿sí? Entonces, las emociones cumplen unas funciones. Una de esas funciones, la principal función propuesta por Darwin, pues obviamente es adaptación, ¿no? Es la principal teoría pues, de él, ¿no? De cómo se adaptan las especies a su entorno. Entonces, ¿cómo una emoción nos ayudaría a adaptarnos? Entonces, imagínense ustedes que llegáramos a un funeral y si vemos que las personas generalmente están vestidas de color oscuro, están con la cabeza agachada, probablemente se estén dando toques así, ¿no? ¿Ya? O estén más cerca en aproximación. Nos está dando una idea de qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué pasaría si alguien que no fuera capaz de leer esa emoción, entonces llegara a un funeral y llegara con la camisa de Colombia y ya, hoy jugamos, vamos a ganar, ¿sí? Estaría completamente descontextualizado del contexto en el que se encuentra. Entonces, las emociones cumplen una función adaptativa porque nos predisponen a ciertos comportamientos, ¿sí? Entonces, no va a ser el mismo comportamiento que tuviéramos, ¿sí? En un funeral o el miércoles pasado que le ganó Bucaramanga a Millonarios. Entonces, probablemente el estado emocional nos predispone a ciertas conductas y por eso está entonces la parte cognitivo-subjetivo, fisiológico-adaptativo y conductual expresivo. Entonces, cuando tenemos un estímulo, ¿sí? Cuando tenemos un estímulo hay una activación fisiológica, hay un procesamiento cognitivo. A esto se le da pues, la experiencia emocional y finalmente se va a dar el comportamiento. Entonces, como ustedes vieron en psicopatología, hay dos grandes teorías. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces, primero ocurre la activación fisiológica o primero se da el procesamiento cognitivo. Entonces, son dos teorías encontradas. Una dice que para que nosotros experimentemos una emoción, primero tenemos que identificar un cambio somático. Entonces, si yo aquí le sirvo un plato a usted de comida con una cucaracha, ¿qué cree que vaya a ser lo que va a experimentar? Esta es la emoción. ¿Y qué fue lo que experimentó? Corporalmente. ¿Qué? Náuseas, muy bien, perfecto. Entonces, lo que dice la teoría es, primero lo que experimentó fue la sensación de náuseas y asco, entonces se da posteriormente el procesamiento emocional. Pero entonces, dicen, bueno, pero ¿qué pasa entonces si la persona tuviera un trauma raquimedular muy alto, como un síndrome de enclaustramiento, y no tuviera acceso a todas estas sensaciones corporales? No experimentaría emociones. Entonces, miren, lo que se debe estar dando es que se está dando el procesamiento emocional y el cerebro al determinar que esa es una comida probablemente picha, ¿sí? Pues la respuesta adaptativa es, tiene que experimentar náuseas para que retire el plato y no se lo coma, porque si lo hubiera apetitoso, pues obviamente sería eso. Entonces, activación fisiológica versus procesamiento cognitivo. Entonces después digan, bueno, pero entonces, ¿por qué algunas personas tienen primero la experiencia, digamos, como fisiológica, el cambio fisiológico,
y posteriormente el procesamiento cognitivo. Y básicamente es que los tiempos en los que se están dando estos dos fenómenos son casi en simultáneo, ¿ya? Entonces casi que ocurren en simultaneidad. Pero la teoría es que primero se da un contexto, digamos, como a la situación. Nosotros estamos de alguna manera predispuestos a lo que va a ocurrir. Y aquí está entonces lo que se llamaría la experiencia emocional, que fue lo que les dije. Ustedes deciden si esto es agradable o es desagradable. Entonces, si le sirven a usted un plato de sopa con una cucaracha, ¿era algo agradable o desagradable? Y eso determina un comportamiento. Entonces sienten las náuseas y ¿cuál va a ser el comportamiento? Rechazar el plato, llamar al mesero, ¿sí? Probablemente ya no le provoque nada más, pierde el apetito. Bien, y ahí estaría entonces lo adaptativo. ¿Por qué lo adaptativo? Porque no nos vamos a comer algo que está podrido para enfermarnos, ¿no? Entonces, eso sería lo adaptativo. Bien, entonces aquí tenemos las emociones entonces son alegría, las 6 emociones básicas, como ustedes recordarán, son alegría, ira, miedo, tristeza, sorpresa, gozo. Y cada una tiene un instigador, tiene un proceso cognitivo y tiene una función. Entonces, si ustedes están alegres, usualmente se ponen alegres en la otra semana que tengamos examen, entonces si sacan buena nota, pues estarán alegres. Les dirán, conseguimos un éxito, ¿ya? Eso entonces lo va a ayudar a que mejore su rendimiento cognitivo y dice, sí, su día me fue bien. Entonces, mis resultados son contingentes con mis acciones y encuentran esa asociación. Entonces, fortalecen el locus de control interno. Y la función, pues en muchos casos es la empatía, el fortalecimiento de vínculos, la sensación de ser competentes, ¿sí? Si fuera una actividad deportiva, entonces en el primer gol, por ejemplo, ¿qué hacen los jugadores? Normalmente se van, todos se reúnen a celebrar, ¿sí? Entonces, mejora el rendimiento cognitivo, claro, porque para los deportes también se requiere la atención, la memoria, los mapas neuronales que mejoran el movimiento, y aquí estaríamos entonces hablando de empatía, ¿no? Ustedes también están jugando algún deporte y alguien no las está cagando todo el tiempo, se les dice, hey, vamos, esto. ¿Qué le pasa? Sí, lo vamos a apoyar más, pero usualmente, como es un juego de conjunto, en los juegos de conjunto, pues todos tiran a ganar. O si no, pasa como cuando se dan en la jeta en el campo de fútbol y pues se cagaron el partido, ¿no? Como a veces pasa. Bien, tenemos la ira, que la ira surge cuando hay una frustración, usualmente cuando nosotros sentimos una restricción de algo. Entonces se focaliza la atención en ese obstáculo y usualmente se hace una defensa para movilizar, ¿no? Entonces digamos que acá alguien no lo quisiera dejar salir a usted, ¿sí? Pues lo que va a hacer es que va a empujar a esa persona. Ese sería el comportamiento adaptativo del miedo ante situaciones peligrosas, identifica una potencial amenaza, entonces se aleja, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted vaya pasando por un callejón y se va la luz, ¿sí? Y más adelante ven allá a unos ñeritos con bala, ¿sí? ¿Alguien pasaría por ahí? No, porque obviamente la emoción es miedo y lo que van a decir, hey, esto es muy peligroso pasar por ese callejón. Entonces me alejo, ¿no? Que es lo que parece que nos tuvieran las personas en las películas, ¿no? En el callejón, todo el mundo sabe que ahí está el matón y se van por ahí, o sea, ausencia de esta emoción. La tristeza, cuando tenemos pérdida o fracaso, valoración del daño y nos lleva a un comportamiento de reflexión. Entonces piensen, cuando ustedes están tristes, usualmente lo que hace uno es que se va a la habitación, pone música y no quiere hablar esa tarde con nadie, ¿sí? Se pone a ver, qué sé yo, los pescaditos si tienen acuario, se ponen a ver los árboles a través de la ventana. Pero usualmente la pérdida lleva a que uno reflexione en por qué se equivocó, ¿sí? Por qué se presentaban esas dificultades. La sorpresa, ¿ya? Ante los estímulos inesperados, entonces hay una información nueva y centran la atención o son conductas exploratorias. Entonces ustedes ven, por ejemplo, cuando en TikTok que salen como estas cosas de cómo pedir la mano, entonces de cómo sorprender a la otra persona, pues entonces hay una información novedosa y usualmente la gente lo que explora es saber si encuentra el anillo o no lo encuentra. Y en el asco, que fue lo que acabamos de ver.
Bueno, entonces las emociones, ¿sí?, cuando son muy intensas, pues van a generar algún tipo de malestar, ¿sí? En este caso, pues cuando las situaciones son de carácter estresante, cuando algo no es placentero, cuando algo nos genera algún tipo de estrés, ¿sí?, pues vamos a tener una experiencia desagradable. Ahora lo importante es que ustedes diferencien qué tipo de niveles pueden manejar, ¿sí?, porque la ansiedad en general, ¿sí?, nos ayuda a buscar soluciones. Entonces tiene un problema, genera cierto grado de ansiedad, pero eso moviliza todos nuestros recursos cognitivos a buscar una estrategia. Entonces tengo 20 temas para estudiar para la próxima semana. Bueno, pues tengo de aquí a allá 5 días, tengo que estudiarme 4 temas por día, ¿sí? O tengo que priorizar cuáles son los temas en los que me siento más flojo, ¿ya?, para estimarle más tiempo a ellos y disminuir eso, disminuir la ansiedad. Entonces aquí vemos, ¿sí?, esta es la curva de Yerkes y Dodson, en donde están los niveles de estrés y el desempeño. Entonces, que es más o menos como lo que les pasó a ustedes en la pandemia. Cuando estábamos en pandemia, entonces los niveles de estrés eran muy bajos, porque si se querían conectar, se conectaban, si no, no, si querían echarse la comida y dormir, entonces el nivel de estrés era bajo, el desempeño era malo. Cuando llegaron, entonces percibieron ya todo muy alto, porque tenían que estar aquí todo el tiempo, entonces colapso total también va a ser malo. Lo que dice la curva es que uno tiene que tener unos niveles de estrés que sean en término medio, ¿sí?, para que las personas den el mayor potencial. Si nosotros les colocamos demasiado trabajo, pues van a colapsar, y si no les ponemos nada, entonces van a decir, eso, ¿para qué estudiar eso tan poquito? Eso, 5 minuticos antes del previo lo repaso y listo, ¿sí? Y entonces ustedes ven que las curvas de rendimiento se disminuyen cuando hay o muy bajos niveles de presión o muy altos niveles de presión. Bien, entonces acá encontramos el nivel 1. Pero es que les va también esa misma relación. Nunca les ponemos más carga. Más o menos lo que dicen los créditos es lo que les ponemos. Un crédito son 48 horas semestre. Nunca nos pasamos de ahí. Acá siempre los temas y las lecturas que les dejamos están más o menos compensadas. Bien, bueno, entonces esto era para recordar lo que ustedes necesitan, pues, de psicopatología para entender ahora los trastornos mentales. Entonces, cuando nosotros vamos a explorar el afecto, lo hacemos de manera interfuncional, como vimos desde el modelo de las emociones que nos proponen los modelos evolutivos. Entonces, imagínense ustedes acá una persona depresiva, ¿sí? Bien, entonces pongamos acá el contexto de una persona que estuviera deprimida, digamos, factor cognitivo, ideas y pensamientos, recuerdos que la asocian. Entonces ustedes retomaron esta semana, llevan un día y medio de clase, ¿sí?, ideas y pensamientos. Entonces, si estuvieran deprimidos, ¿cuál sería la cognición? Minusvalía. Minusvalía, claro. Entonces yo no soy tan bueno para esta carrera, yo entré por suerte, ¿sí? Ese día en el IFE no sé por qué me fue tan bien, pero yo soy malo, salí de un colegio malo, vengo de la provincia, soy un camperano, ¿sí? Y entonces comienza acá con las ideas de minusvalía. El factor químico, entonces, sentimientos colaterales que contribuyen a acrecentar o disminuir la intensidad y la frecuencia de los síntomas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, digamos, como esos sentimientos asociados a esas ideas de minusvalía que estaría presentando una persona de vida? El factor perceptivo, entonces la percepción que tiene de sí mismo y del entorno, ¿no? Llega a esa ciudad, última, he ido más mal, nunca tengo plata, todos mis compañeros tienen carro, pelean porque están construyendo allá y que el vecino tiene carro, no pueden venir a la universidad. Yo había estudiado ingeniería metalúrgica, porque allá en el campus central casi todos son estratos unidos y no tienen carro, me hubiera ido mejor.
Entonces empieza a tener unos aspectos perceptivos negativos también del entorno. Ustedes estudian en la facultad de Ricacho y yo tampoco, ¿sí? Y del entorno, ¿sí? La parte visceral, entonces, ¿cuáles son las respuestas fisiológicas que se asocian cuando uno está triste? Piensen cuando están tristes, ¿qué sienten? ¿Ya? Y el factor atribucional. Entonces, ¿por qué atribuye que va a tener poco éxito? Entonces, las ideas de minusvalía será como yo no tengo tanto potencial, no soy tan inteligente, ¿sí? Y ven ustedes que entonces todo esto está reflejando un cuadro depresivo. Pero lo importante es que ustedes vean todos los factores que se tienen en cuenta cuando se va a explorar los estados emocionales, para que ustedes obviamente diferencien la tristeza de la depresión. Bueno, entonces ustedes vieron el semestre pasado los diferentes, digamos, como psicopatología, ¿no? Entonces vimos afecto embotado cuando hay una reducción en esa expresión emocional, ¿sí? El afecto plano, que lo vimos en clases pasadas con la esquizofrenia, el aplanamiento afectivo, entonces la persona no tiene expresión facial cambiante, no utiliza su cuerpo para expresar las ideas, no hay un cambio en la modulación de la voz, ¿sí? Todo eso está relacionado con el afecto plano. El afecto inapropiado, entonces cuando hay una desproporción entre el estímulo que se está presentando y el estado emocional que presenta el paciente, ¿sí? Perdón. El afecto inapropiado es cuando el estado emocional no se corresponde con los pensamientos que está dando el paciente, ¿sí? Entonces me pongo un ejemplo, que también es más de esquizofrenia. El paciente está relatando que su madre fue lo mejor y cuando llega la parte en que se murió, entonces se pone a reír. Entonces el contenido de lo que nos está contando, desde el pensamiento, no está relacionado con la expresión emocional. Nadie se reiría de la muerte de la mamá o le parecería gracioso que la mamá se hubiera muerto si fue muy significativa para otro. En el afecto pseudovulvar sí es la desproporción entre el estímulo y la respuesta emocional. Entonces esto lo ven principalmente cuando ustedes tienen pacientes con accidentes cerebrovasculares, cuando hay un daño neurológico. Entonces entra, la persona está ahí con su ACV y cuando llega alguna persona a visitarlos y irrumpe llanto, ¿sí? Y entonces no para de llorar, no para de llorar, no para de llorar. ¿Qué me pueden decir los pacientes? Que no son capaces de controlar sus emociones, no son capaces. Por eso también el afecto pseudovulvar se llama incontinencia emocional, no son capaces de contener su respuesta. Se le pregunta el 20, ¿se siente triste? No, antes estoy contento porque vino a visitarme, pero se me salen las lágrimas, ¿ya? Y puede ser de ambos, o de llanto inconsolable o de una risa exagerada, de reírse a carcajadas y no son capaces de parar. Y tenemos el afecto lábil, que es esa variabilidad normal en la expresión del afecto, con cambios repentinos, rápidos y bruscos. Y cuando ustedes están hablando con una persona y entonces se le aguan los ojos, se le pone la voz temblorosa, me calmo y vamos a seguir, ¿sí? Entonces eso es el afecto lábil. Como las personas que, el afecto lábil es las personas que dicen como que son muy sensibles, ¿no? Que somos muy sensibles. Bien, tenemos la ambivalencia afectiva cuando coexisten sentimientos positivos y negativos con respecto al mismo objeto, contenido vivencial o representación, ¿no? Entonces cuando hay coexistencia frente a algo, tanto positivo como negativo, ¿no? La anedonia, que es el elemento central de la depresión, que es esa incapacidad para experimentar placer, ¿no? Entonces piensen ustedes, qué sé yo, a veces su mamá les hace el desayuno y se los lleva a la cama, ¿sí? Entonces uno se siente contento, no los querían dar. Claro que sí. Ni el día de cumpleaños. Entonces, la anedonia es la incapacidad de incrementar placer. Entonces nosotros
usualmente dicen como que se esfuerzan por divertir. Uno generalmente no se esfuerza por sentirse bien, no se siente bien o no. Y entonces hoy está lloviendo y dice, ay, qué chimba el día, está fresquito, está nublado y se siente bien con eso, pero yo no digo, uy, me tengo que esforzar porque me guste hoy una... No, generalmente no se esfuerza. ¿Sí? El estado de ánimo es así. La irritabilidad, que son las personas que se ponen irascibles con facilidad, como por ejemplo el futuro presidente que lo saca en la tele y uno lo podría manotear, ¿sí? Es bastante irritable, ¿no? La perplejidad, que son las personas que experimentan, que no tienen cognición, digamos, son personas como que se ponen apacibles, ¿no? Porque ellos no reconocen familiaridad entre lo que están experimentando en ese momento con otras experiencias previas. Entonces, tiene una sensación de extrañeza de lo que está ocurriendo en ese momento. Y la lexitimia, que es la incapacidad para expresar las emociones o los sentimientos. Entonces, la lexitimia usualmente tiene como 3 dimensiones, y es que yo no puedo identificar, entonces, no puedo identificar mi estado emocional, ¿no? Pues si no soy capaz de identificar, ¿cómo lo voy a expresar? Si lo identifico, de pronto no tengo las palabras. Entonces ustedes van a escuchar muchas veces que los pacientes dicen, no me siento bien, ¿sí? Desde hace una semana estoy como fastidiado, ¿sí? Y usualmente acá lo que dicen es que no tengo malparidez, ¿sí? Tengo malparidez, ¿sí? Ustedes están diciendo que no se están sintiendo bien, pero no logran identificar cuál de estas emociones es. Y eso obviamente le genera un malestar, porque si no son capaces de identificar el estado emocional, pues obviamente no logran expresarlo y no pueden hacer retroalimentación de qué es lo que les está generando estos cambios en el estado de ánimo. Bueno, ahí tenemos entonces, la anterior era lo depresivo, como el espectro depresivo, y aquí tenemos como el espectro de la manía. Entonces tenemos las experiencias de euforia, ¿sí? Que es esa disposición de ánimo hacia el optimismo, el individuo tiene un sentimiento generalizado de bienestar. Entonces piensen, a ver, ¿sí? Hasta aquí 15 días cuando Rodolfo ganó acá, ¿no? Que la gente salió por todas las calles a celebrarlo y todo, porque estaban eufóricos porque había ganado un santanderiano, o bueno, tiene la posibilidad de ganar la presidencia. La segunda es un estado de júbilo, un estado afectivo en donde el sujeto irradia un área de gozo y confianza que se acompaña de un incremento de la actividad motora. En la exaltación, entonces es un júbilo, pero además con cogniciones grandiosas: yo soy lo mejor de este mundo, el mejor jugador, el mejor médico, ¿sí? El mejor estudiante, y eso ahí preso. Y el éxtasis, cuando hay una alegría excesiva e incontenible. Es lo que probablemente les vayan a relatar los pacientes cuando se encuentran en manía, ¿no? Bueno, ya deben haber visto pacientes con manía, por lo menos algunos. Bien, entonces, del episodio depresivo mayor, ustedes saben que no pasamos en los criterios, pero ojo que los criterios, lo importante es que tienen que tener los síntomas nucleares. Los síntomas nucleares usualmente están en el criterio A de la mayoría de los trastornos. Entonces hay un síntoma nuclear, algo que es característico de este trastorno. Entonces, una depresión, pues, ¿qué tiene que tener? ¿Sí? La anedonia, la pérdida de la motivación, ¿sí? Ese ánimo persistentemente deprimido. Entonces, eso que es lo nuclear, estos síntomas nucleares deben estar presentes al menos 2 semanas. Porque no, a veces ven que ustedes pasan por acá y después llegan a internado y me piden que consultas tan pendejas. Doctor, le informaron que tenía cáncer y lloró 1 hora. Y llego yo, no, pues sí, yo creo que me dijeron que tenía eso, pero ya estoy bien, porque me dijeron que me pueden operar, que están todavía en eso. Pues obviamente tenía que llorar, o sea, ¿qué otra respuesta emocional iban a esperar? ¿Sí? Pero si yo tengo un paciente y le digo, Dios, tiene este problema de salud, pues bueno, el cambio emocional que uno espera es la emoción. Pero esa emoción al día siguiente es lo mismo, al día siguiente es lo mismo. Bueno, pues que esto ya es diferente, ¿sí? Por favor, pido una interconsulta, porque imaginen que cuántos de acá han experimentado tristeza, cuántos de acá han llorado alguna vez en la vida, y cuántos de acá han ido al psiquiatra por eso.
Entonces, make sense, ¿no? Entonces, si yo he experimentado tristeza, por eso la importancia de diferenciar entre la tristeza y la depresión, porque a veces le piden interconsulta a respuestas emocionales que son esperables en el entorno en el que se encuentra el paciente. Entonces tiene que aprender a diferenciar si esta persona está triste, con un estado emocional transitorio, o realmente corresponde a una tristeza patológica que es el núcleo depresivo. ¿Ya? Bien, y tienen otros cambios, entonces los cambios en el peso, sí, yo lo que decía el perro negro, ¿no? Entonces me hacía perder el apetito, ¿no? Estaba el perro ahí encima de la comida, hipersomnia e insomnio, el tipo ahí pensando en el perro toda la noche, el retraso psicomotor, entonces había un perrito que me estaba jalando todo el tiempo, que también se asocia con la fatiga o esa pérdida de la energía que experimentan estos pacientes. Los sentimientos de desesperanza, las ideas de culpa excesiva e inapropiada, esa disminución para pensar o concentrarse y esas ideas recurrentes. Entonces, si ustedes ven los trastornos afectivos, pues usualmente tienen tres dimensiones. Una parte que sería la cognitiva, similar a lo emocional, otra parte que sería lo cognitivo, perdón, que sería la concentración, la memoria, estos procesos cognitivos. Otra que sería el pensamiento, principalmente en el contenido, las ideas de minusvalía, ¿sí? Y otro que sería lo comportamental. Bien, además de los síntomas nucleares y el criterio tiempo, lo otro importante para decir que algo es patológico es que eso genere un sufrimiento tan importante que llegue a interferir con las actividades que realiza el paciente. ¿Ya? Bien, y vieron entonces también ustedes en psicopatología probablemente que el trastorno depresivo mayor tiene unos subtipos clínicos: el subtipo melancólico, el subtipo atípico, ansioso, catatónico y psicótico, que tiene síntomas psicóticos. Bien, melancólico, ¿sí? Si ustedes recuerdan la mayoría de las descripciones previas a los manuales estadísticos hablaban era de melancolía. La melancolía antes de los años 50 es el equivalente al trastorno depresivo mayor de nosotros. Y después se consideró como un subtipo del trastorno depresivo mayor. Pero si ustedes leen los textos de los psiquiatras de antes de 1950, la melancolía nos relata exactamente lo mismo que un perro negro. Una persona que está triste, que se siente cansada, que no se concentra, que tiene ideas de muerte, ¿sí? Entonces, en lo melancólico, pues básicamente, ¿cuáles, digamos, como los síntomas principales? Pues la anedonia y ese retraso psicomotor, ¿sí?, que caracteriza a la depresión. En lo atípico, entonces lo atípico está principalmente en los adolescentes, los que están con Adriana o el doctor Barrera, que están en Niños de Papel, usualmente no ven la depresión así como, ay, me siento muy triste y lloro todo el tiempo, sino que estoy putérico todo el día, estoy con rabia, quiero acabar con mis papás, quiero acabar con el mundo, ¿sí? No siempre están tristes, a veces dicen, no, es que él está como mal geniado, pero cuando a veces sale a jugar uno lo ve como contento, ¿sí? Entonces lo atípico es que el afecto es reactivo. A pesar de que hay un cambio persistente en el estado del ánimo, hay ciertos estímulos que logran en esos adolescentes y adultos jóvenes que experimenten algún grado de placer. ¿Ya? Y por eso entonces la gente dice, ay, pero eso no está deprimido, eso no es ganas de joder. Entonces es que así se expresa en la adolescencia. ¿Cómo ira? ¿Cómo ira eso? Con irritabilidad. Disforia, con mucha disforia, ¿no? Entonces lo atípico. Entonces lo atípico básicamente es que el afecto es reactivo y que tiene lo que es menos, digamos, como frecuente. Entonces una persona con depresión usualmente no puede dormir. En los adolescentes entonces hipersomnia, duermen todo el día. Generalmente la depresión en los adultos es pérdida del apetito, en ellos que se vuelven más dragones. Pero no es obligatoriamente que los adolescentes tengan depresión atípica, ¿cierto? No, que es más frecuente en los adolescentes. ¿Ya? La depresión ansiosa, entonces cuando las personas tienen los síntomas depresivos, pero además se acompañan de ansiedad flotante, es como esa sensación de que todo el tiempo están como muy tranquilos, de que algo va a pasar.
La catatónica, pues lo que van a predominar, igual que como vimos en la esquizofrenia, son los síntomas catatónicos. Entonces, que se quede inmóvil, perplejo, mutista, negativista. Bien, entonces, ¿cuáles son las principales teorías pues, que dan cuenta de por qué se presenta la depresión? ¿Sí? Unos entonces están relacionados con los estudios de agregación familiar. Entonces, pues aquí, como ustedes ya recorrerán de genética, lo que buscan son familias y hacen pedigrís y miran a ver si alguien que tiene depresión pues ha tenido también miembros de la familia que sufran de trastornos depresivos. Entonces, pues lo que se observa es que hay mayor concordancia en los gemelos, en los cigóticos, 65% al compararlos con los disigóticos, 14%, lo que nos da un componente hereditario importante, ¿cierto? Se observa con mayor frecuencia afectación en otros miembros de la familia con trastorno depresivo mayor. Entonces, si yo tengo un paciente con depresión, usualmente los padres o los hermanos, en un 20% también han tenido episodios depresivos. Y los hijos de padres depresivos son 3 veces más propensos a presentar depresión. Recuerden que la depresión acá, la genética en los trastornos mentales, como les expliqué en esquizofrenia son de pequeñas bases, no es genéticamente llana como las fluorescentes que ustedes aprendieron a ver. No, la amarilla y la roja, y entonces una amarilla, una roja y 2 rosadas. No funciona así. Pero ustedes se dan cuenta, a pesar de ser de pequeñas bases, pues hay una importancia en los aspectos genéticos para el trastorno depresivo. ¿Sí? Bueno. Bien, agregación familiar. Bueno, entonces ustedes vieron en dónde están los estudios. ¿Sí? ¿Recuerdan cuál es el principal neurotransmisor implicado? Serotonina. Entonces la mayoría de los estudios de polimorfismos están ahí, ¿sí? Entonces están en toda la vía que involucra la síntesis y degradación de la serotonina. ¿Listo? Entonces los polimorfismos pues, son variados, entonces están en los pasos limitantes desde que tenemos el triptófano acá hasta que se forma la serotonina, ¿sí? En los receptores, en el gen transportador de serotonina. ¿Listo? Entonces hay diferentes polimorfismos. ¿Cuál es el polimorfismo que más se asocia? El de gen transportador de serotonina, que se ha replicado en diferentes culturas, en hombres y en mujeres, ¿sí? Entonces ese es el que tiene, digamos, como el principal target en este momento. Esto es como 20 años. Bien, el modelo cognitivo nos presenta la tríada cognitiva de Beck. Ustedes vieron tríada cognitiva de Beck, pero para el taponamiento cardíaco. ¿Se vieron el taponamiento cardíaco? No. Bueno, ya lo verán entonces. De cuando hay taponamiento. Bien, entonces aquí la tríada cognitiva de Beck lo que nos propone es 3 cosas. Uno, que la persona tiene una percepción negativa de sí misma, ¿sí? Que hay una percepción negativa del entorno y hay una percepción negativa del futuro. ¿Ya? Entonces la persona piensa en negativo de sí misma, no soy capaz, no voy a poder, ¿ya? Y piensa en negativo del entorno, estoy estudiando en la peor universidad, me tocó la peor ciudad para nacer, este país de mierda, sudacas, ¿sí? Entonces empieza a pensar todo en negativo. Y la percepción negativa del futuro, no hagan este man, ¿sí? Entonces los que estarán contra Petro dirán, ese guerrillero va a acabar con el ejército, los que están con Hernández dirán, no, entonces los que están con Petro te dirán, si gana Rodolfo, entonces aquí nos van a poner una jornada más larga de trabajo, que pereza, ¿sí? Nos van a explotar más. Entonces, cada persona tendrá la perspectiva. Pero esto es lo que predomina en una persona depresiva. ¿Listo? Bien, en el modelo dinámico, entonces el modelo dinámico generalmente se basa, el modelo de depresión, en duelos. En duelos, en la suma de duelos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, visualicen ahorita, digamos, como cómo les gustaría verse de manera exitosa.
¿Ya? Y ahora pongan la distancia que hay entre el momento que ustedes tienen ahora y ese momento para llegar a lo que ustedes llamarían éxito. Entonces, generalmente esa distancia nutre los síntomas depresivos. Entonces, si ustedes lo ven en el modelo de duelo, es fácil de entender. Se me murió mi mamá, yo quisiera que siguiera acá, pero no la puedo tener. O sea, la distancia nunca se va a cerrar si yo mantengo esa expectativa. Mi mamá se murió, yo no quería que se muriera, ella era lo más importante para mí, mi sostén, mi esto, y se murió. Bueno, entonces ahí, si uno empieza a tener esa serie de pérdidas, pues usualmente se deprime. Porque este es el principal modelo que probablemente ustedes vayan a ver, los que no van a ser psiquiatras, que van a ser la mayoría, es porque como van a ver condiciones médicas, la mayoría de nuestras enfermedades son condiciones crónicas que en algunos casos tienen un curso deteriorante. Entonces piensen en él. ¿Sí? El ELA no se puede curar. Y cada vez que yo tenga un ataque, pues cada vez que tenga una placa de desmineralizante voy a tener otro fallo, otro déficit, más déficit, más déficit. Entonces hoy me dio paquete sin movimiento en la mano. Entonces tengo que hacerle el duelo a eso. Ya no tengo mi mano dominante, vamos a tratar de compensar con la izquierda. En el año de la izquierda. Ahora no tengo ninguna mano para poder escribir o hacer ciertas actividades. El siguiente año la visión. Después las cuerdas vocales. Y así, hasta que se van deteriorando. Entonces cada vez pierden algo. Pues tienen que hacer el duelo ante eso. Y por eso es que es tan frecuente la depresión en las enfermedades que tienen un curso crónico y deteriorante. Por eso es más alta la prevalencia de depresión en estos trastornos. En la población general usualmente va entre el 5 y el 12%, mientras que en este tipo de pacientes con estas enfermedades está entre el 25 y 30% los trastornos depresivos. ¿Con enfermedades crónicas? ¿Cómo? ¿Con enfermedades degenerativas? Sí. ¿Neurodegenerativas? No, degenerativas, por ejemplo, insuficiencia renal. Usted le dañó el hígado. Y no se sigue deteriorando una parte neurológica, pero su hígado sacó la mano. Entonces las personas se deprimen porque el curso de la insuficiencia renal es a mejorar. Entonces después no solamente acuérdense que la insuficiencia renal, si bien el riñón daña la filtración, pero después tiene anemia, después viene también la probabilidad de tener más infecciones, la pérdida de la masa magra, la fragilidad asociada a esta enfermedad. Entonces se va deteriorando, va cambiando el color en la piel, después ya va a requerir la diálisis, entonces, ay, qué puta, tengo que irme 4 horas, 3 veces a la semana a conectarme a una máquina. Entonces hay una dependencia de una máquina, hay una pérdida de autonomía, todo eso va afectando. Eso es lo que se plantea en el modelo de dinámico. El modelo conductista, pues básicamente es un modelo de esperanza aprendida, como por ejemplo les va a pasar a ustedes a medida que avancen en sus vidas, ¿sí? Entonces a esta edad vamos a cambiar a Colombia, vamos a cambiar, tal vez yo también pensaba igual que ustedes hace 20 años que estaban en la universidad, y entonces tenemos la ratica acá. Entonces tenemos una ratica en agua, ¿sí? En un tubo de precipitado, y la ratica le dice, pero nunca es capaz de salir, ¿sí? Somos nosotros. Ustedes están acá, ¿sí? Y nosotros estamos ahí. ¿Sí? O sea que el país está unido. ¿Cómo? Pues si usted lo compara con la superpotencia, probablemente No sí. nos pongamos en ese mood, por favor. No, el futuro ya no nos es tan esperanzador. Si lo comparamos con Noruega, pues probablemente sí está muy mal, ¿sí? Bien, y entonces pues todo el mundo cuando está más joven, pues, yo siempre he pensado que esto es lo que nos va pasando a todos. Y por eso a veces ustedes dicen, pero ¿por qué votan de esa manera? Y dicen, porque ya pasé 40 años de mi vida esperando un cambio y todo eso. Eso ya uno como que se acostumbra a vivir en las mismas circunstancias y ya no le pone mucho cuidado a eso. Pero como ustedes están en ese momento en que están en la transición de abandonar el cascarón, abandonar la casa, pues empiezan a percibir cómo es de injusto el entorno, falta de oportunidades y demás, y empiezan a quietar. Esperemos que con ustedes no pasen eso y el país mejore. Cada vez que
Bien, entonces este es el modelo de desesperanza aprendida, es un modelo conductual en el que a pesar de el esfuerzo y las ganas que yo le eche a algo, nunca obtengo un resultado positivo. Pues ¿qué va a pasar? Dejo de gastar energía en eso, ¿sí? Es como si a ustedes les gustara una persona y todo el día llévele cosas, todos los días llega un momento en que se va a mamar y dice, pues puta, ya no más, listo, se acabó esta mierda, ya no le va a llevar más chocolate, ni nada, ¿sí o no? O se quedan aquí gastando todo, como dice la canción esta de ya, esperaré a que sienta lo mismo que yo, aunque la luna se ponga del mismo color y se puede morir ahí esperando, ¿sí? Entonces, es una canción muy romántica, pero poco objetiva para argumentar. Bien, en el modelo neuroendocrino lo que dicen es que la depresión, pues obviamente es un modelo de estrés crónico. Por eso es lo que les mostraba del estrés al principio. Entonces, uno de los modelos que explica la depresión es que esta condición, ¿sí?, presenta un estrés crónico que produce una alteración pues, en el eje hipotálamo hipófisis adrenal, y ese estrés crónico ¿en qué va a llevar? ¿Sí? Entonces, imagínense cuando ustedes tienen el Giro de Italia o el Tour de France, ¿sí? ¿Recuerdan cuándo son las rutas? Entonces tienen picos de montaña, después viene llano, después viene velocidad, otra vez picos y esto. ¿Pero todo el tiempo están en picos? No, porque no podrían responder, ¿sí? Tiene que haber una variación en los trayectos para que la persona el cuerpo pueda nuevamente, ¿sí?, responder a esas exigencias del ambiente. ¿Qué pasa en la depresión? Es que si yo todo el tiempo estoy sometido a una presión exagerada, pues en algún momento mi sistema general de adaptación va a dejar de responder, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo a ustedes los coloco que todas las semanas tuviéramos un examen y todas las semanas les pongo a leerse un tomo de la medicina interna y así librarse de la risa? Pues, obviamente van a generarle mucha frustración, a pesar del esfuerzo que ustedes hagan, nunca van a lograr terminar las metas, ¿sí? Y obviamente los resultados van a ser negativos. ¿Qué pasa si yo les pongo eso en un semestre? Pues los voy a totear. Entonces, esto entonces pues refleja ese cambio. Entonces, lo que usualmente se hace es que los pacientes que tienen depresión no responden antes de su presión con dexametasona. Al no producirse el nivel normal de cortisol plasmático, ¿qué acontece? Pues a las 16 horas después de administrar 1 miligramo de dexametasona. Entonces eso es como probado. Este es uno de los modelos teóricos que apoya entonces esa teoría neuroendocrina de la etiología de la depresión. Bien, en la hipótesis neurobiológica, como les mencioné, ¿sí?, el principal target en los neurotransmisores es la serotonina. Como ustedes saben, pues la serotonina se ha visto disminuida en los pacientes que tienen depresión. ¿Y cómo se ha visto disminuida? Pues porque se ha medido en estudios experimentales el metabolito, el 5-ácido hidroxidolacético, que está disminuido, que es el último metabolito de la degradación de la serotonina, y por eso inferimos que la serotonina también está disminuida. ¿Se ha visto esto en qué pacientes? En los pacientes deprimidos, pero los valores son aún más bajos en aquellos deprimidos que intentan suicidarse. ¿Listo? Entonces, tenemos también la hipótesis neurobiológica que nos habla cuyo principal neurotransmisor implicado en la fisiopatología de la depresión es la serotonina. Bien. Pero Bueno, una pregunta. Esto, o sea, en los estudios que mencionabas antes, de que pues la depresión tiene un gran componente genético, mi pregunta es, o sea, como tal, es como, o sea, heredan esos polimorfismos y entonces eso los hace más propensos a tener depresión, o de pronto es porque, digamos, esos niños con padres depresivos han vivido como en ese ambiente constantemente que los estudios de desequilibrio en la transmisión lo que muestran es que hay polimorfismos compartidos. Okay. O sea, cuando se hacen los desequilibrios en la transmisión, miran su polimorfismo y miran entre los padres. ¿Y generalmente se encuentra el mismo. ¿Y no necesariamente se tiene que expresar en el mismo trastorno? O sea, puede que desarrolle otro distinto. Sí, porque el daño se produce en la serotonina.
Y la serotonina regula las emociones, o sea que podría ser o deprimente o depresivo o ansioso, por ejemplo. Pero esas personas son más susceptibles, no es. No es que es más susceptible, sino es que le vaya a dar depresión. Acuérdense que no es genética mendeliana. Como por ejemplo, haber una enfermedad autosómica dominante. Huntington. ¿Sí? Si yo tengo Huntington, mi hijo va a tener Huntington. Porque hay es autosómica dominante y hay penetración. Quiere decir que cada vez más joven los genes van a expresarse a mi manera de más temprana. Bueno, ¿cuál es la magnitud entonces del problema de la depresión en el mundo? Entonces, a nivel mundial, el trastorno depresivo mundial, el trastorno depresivo mayor, es la cuarta causa de carga de enfermedad. ¿Sí? Entonces, años de vida ajustados por discapacidad. Entonces, una enfermedad que tiene una gran carga, ¿sí? Una gran carga, y ocupa el cuarto lugar. En Colombia, la encuesta nacional de salud mental que hicieron en 2015 evidencia que el 12% de la población ha tenido un episodio depresivo mayor a lo largo de la vida, lo que está en contra de todas las mentiras que he hecho para que y RCN y el espectador de que somos el país más feliz del mundo y así todo digo, son mentiras porque la depresión, la prevalencia de depresión en el mundo es 5%. Entonces, como somos el país más feliz, entre comillas, tenemos una prevalencia más alta de una enfermedad mental, como la depresión, que otros países. Eso no. Pues, o estamos. Bueno, episodio. ¿Qué? O estamos menos jodidos. Profe, ¿existe alguna relación, o sea, No, es como del entorno nuestra en el que actitud la del persona pecado. que tenga depresión? O sea, si, Digo que o sea, si hay factores en el entorno que viven no sé claro, cómo los se determinantes sociales, sí. Pues si usted es huérfana, tiene más riesgo. Si hay pobreza, también. Si no satisface las 3 comidas diarias, pues también. La nutrición. Sí. Profe, episodio depresivo mayor significa como por 2 semanas tener los síntomas depresivos, ¿sí? ¿Eso? Sí, Porque es un estamos... episodio depresivo. Ah, ok. Y trastorno es, digamos, el trastorno depresivo mayor, ustedes lo que tienen que definir es el primer episodio o si es recurrente, es decir, ya tenemos varios episodios. Profe, Sí. no hay alguna. Bueno, es que me surgió la duda. Sabemos que en el metabolismo la serotonina se necesita triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial. O sea, es difícil de conseguirlo. Entonces puede haber mucha. En la dieta. Bueno, hay una relación. El cuerpo no lo Carne, sintetiza. pollo, No, huevo. pero también se puede conseguir con niacina. La vitamina B3. Bueno, ¿y qué quiere? Bueno, entonces El caso. o sea, la nutrición está muy relacionada con Claro, Sí. sí. pero Si usted- demasiado. Sí, mucho. Sí, claro. Si usted tiene una deficiencia. ¿Por qué yo no veo? O sea, ¿por qué yo no veo? ¿Está preocupado? Pero si no está desnutrido. Entonces tiene una dieta hipercalórica. Pero entonces, ¿por qué yo no veo Se tanta hace- relación? Sí, ¿Cómo sí. que no? Si una de las medidas no farmacológicas es mejorar la dieta, entonces se le recomienda a los pacientes alimentos ricos en triptófano. Entonces que coma tomate, que coma queso, que coma ciertos productos, estas cosas secas que a uno le gustan tanto que no puede parar de comer, unos que llaman pistachos. ¿Sí? Sí. Claro, entonces una de las medidas, digamos, para mejorar la depresión es eso. De hecho, mira que el cacao también mejora los síntomas afectivos. Entonces se va para San Vicente de Chucurí, como el cacao así como en la esta, pues eso tiene bastante. Es una dieta rica de triptófano. Pues por eso es que se dice que el intestino es como el segundo cerebro, porque ahí es donde más se produce serotonina en el cuerpo, y muchas personas que tienen como disbiosis o bueno, un desbalance en la microbiota intestinal, se ha visto que tienen depresión. O sea, no se sabe qué va primero, o sea, como que si la disbiosis generó la depresión o la depresión genera como esa disregulación, pero sí hay mucha relación. Lo que pasa es que hay una bidireccionalidad, o sea, siempre el cerebro está conectado al tracto gastrointestinal. Ajá. Usted lo puede ver de las dos maneras. Se puede hacer un estudio de la microbiota intestinal en una persona, ¿sí?, al inicio de la depresión y 2 años después, y ve cómo cambia. Pero también lo puede ver al revés.
ver la microbiota en una persona enferma de algún problema gastrointestinal y tiene mayor riesgo de desarrollar depresión. Entonces, hay una relación continua entre ambos. Entonces, lo que sí se sabe, por ejemplo, es que los niños que han comido más azúcares refinados en la infancia tienden a ser más inestables, ¿sí? Y pobre tolerantes a la frustración cuando llegan a la etapa en la que ustedes se encuentran. Entonces, si su dieta fue basada en M&M's cuando estaban chiquiticos, sí, probablemente ahorita son muy pataletudos. Y gaseosa. Y gaseosa, ¿sí? Sí. Sí, así como mucha gente que le da Coca-Cola a los niños y no es tipo. ¿Lo vas a matar? Como antes de los Bonjour, Bien. todo eso. Entonces lo que se ha visto, bueno, entonces para redondear lo que se ha visto es que estos niños que tienen estas dietas que son ricas en carbohidratos, ¿sí? Así como los chinos gringos, por eso son tan pataletudos y se matan en la escuela y toda cosa, parte de lo que refleja eso es la alimentación. Si es que ellos comen hamburguesas, McDonald's y toda porquería de que están pelados. Aceites proinflamatorios. Entonces, esta alimentación lleva a que se cambie la microbiota intestinal y predominan ciertas especies. Ya se saben cuáles son las, digamos, como la flora que predomina en estos niños y eso cómo modifica, ¿sí?, el neurodesarrollo, cómo modifica el sistema nervioso central y por eso tienen estos comportamientos así. Uno tiene en parte así como, me imagino que los internistas le han dicho en riesgo cardiovascular refleja la comida de uno y lo que uno hace, pues el cerebro también refleja en parte lo que uno trata. Entonces, si ustedes comen demasiados dulces, ¿sí?, es esa intolerancia a la frustración que generalmente experimentan, es porque se acostumbró ese ciclo a funcionar de esa manera. Yo siempre, por ejemplo, soy adicto a los carbohidratos, para mí es una tragedia. El día que estuve ¿cómo es que se llama? Pandemia, me subí 10 kilos, porque era así, como manejar mi ansiedad de estar encerrada en confinamiento. Bien, ¿qué va a preguntar algo? Lo que si yo voy para otro país y cambio mi dieta, ¿me puedo deprimir por eso? Sí, se puede, dependiendo de lo que comas. ¿Sí? Allá no consigo la yuca. Yo en Italia, deprimida. Se adopta la dieta venezolana. De pronto no se deprima, digamos, solamente por la dieta, pero es un factor. O sea, que usted come muy mal, pero además tiene factores genéticos, una predisposición que se va a deprimir. Bien. Bueno. Bien, entonces vamos acá en la prevalencia. Estamos hablando de alimentación, entonces la alimentación es algo que ustedes tienen que ver en los pacientes que se deprimen, porque realmente sí importa. ¿Listo? El trastorno depresivo mayor tiene un curso recurrente, es decir, que cuando a uno le da depresión, tiene la mitad, al 50% de probabilidad de volver a tener otro episodio depresivo en algún momento de la vida. Y se ha visto que pues, realmente solamente la mitad de las personas que nosotros diagnosticamos con depresión reciben tratamiento, ya sea farmacológico o psicoterapéutico. Y es lo que les estoy diciendo en este retraso en el diagnóstico de su compañera de se quedó con la novia. Y lo que se ha visto, bueno, entonces aquí empieza como el problema, ¿no? Entonces tenemos depresión, nos demoramos en reconocer la depresión en los pacientes, ¿sí? No todos se benefician del tratamiento, pero los tratamientos son efectivos en el 80-90% de los pacientes. Como les mencioné, entonces la prevalencia es más alta en las enfermedades crónicas y deteriorantes. Las condiciones médicas que causan dolor son las que tienen mayor probabilidad de producir depresión y esto se relaciona con esa alteración del estrés, ¿sí? Entonces estas personas usualmente tienen niveles altos de cortisol, el dolor, porque el dolor produce estrés continuo en esa persona. Y la depresión tiene otro problema y es que se asocia a baja adherencia. Entonces, como las personas depresivas usualmente tienen cogniciones negativas, ¿sí? Entonces, digamos como que tienen una percepción de la enfermedad como más severa de lo que realmente puede ser. Entonces dicen, ay, ¿para qué me cuido? ¿Ya para qué me tomo mis medicamentos? Y de todo modo me voy a morir, ¿sí? Entonces los dejan de tomar. ¿Qué pasa? Llegan a la urgencia. Entonces las personas que tienen, por ejemplo,
hipertensión o diabetes y además se deprimen, nos llegan aquí más por cetoacidosis diabética o por crisis hipertensiva. Entonces, cuando ustedes tengan pacientes, digamos, como con descompensación frecuente metabólica o crisis hipertensiva frecuentes, pues lo que tienen que evaluar es el estado del ánimo, a ver si un componente emocional está afectando esa adherencia al esquema terapéutico. Bien, bueno, pues ¿cómo vamos a identificar a esos pacientes que se encuentran deprimidos, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes estén, digamos, como alertas, como les mencioné, en el hospital general. Ustedes estarán acá en el hospital general, van a ver pacientes que están con condiciones que son graves, por eso llegan acá al cuarto nivel. Entonces, estar pendiente de los cambios emocionales que ellos tienen. ¿Listo? Una pregunta que se recomienda desde la guía de práctica clínica es preguntar así de sencillo. ¿Usted se ha sentido triste durante el último mes? ¿Sí? Ya. Esa respuesta es esa pregunta es la más sensible para diagnosticar depresión. Entonces, si alguien dice que sí, pues ya tiene el 60% del diagnóstico. ¿Se ha sentido triste durante el último mes? Sí, la mayor parte de los días durante el último mes, bueno, pues si la persona le dice que sí, empieza a indagar por el estado. ¿Cuáles son, digamos, como los test? Recuerden a ustedes lo que les aplicaron cuando ingresaron acá, que fue el test de Zoom. ¿Se acuerdan? El primer semestre. Te llamaban si salía algo raro. Con razón me llamaron. Cuando hicimos el de matemáticas. Bien, cuando ustedes ingresan, una de las baterías que se le hace de diagnóstico está precisamente los test de Zoom para ansiedad y depresión, que son test de tamizaje. Cuando ustedes puntúan cierto número, ¿sí? Me quedo la puntuación es 8, si no me acuerdo. No me acuerdo, necesito ir al punto de acuerdo. Bueno, ahí está, entonces ahí lo marcan. Entonces, cuando ustedes responden ese test y marcan que puntúan muy alto, pues obviamente los llaman, ¿sí? Para que tengan un acercamiento con alguno de los profesionales sanitarios y se hace la confrontación. Venga, esto, te salió este test alto, te has sentido triste, te sientes desanimado, bla, 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 y se profundiza sobre eso así, entonces lo voy a mandar a psiquiatría y así. Profe, una pregunta. Y digamos, ¿cómo hacer en el caso de esos pacientes? O sea, no sé, por ejemplo, mi abuelito, sí, que él es un hombre criado, ya tiene 87 años, o sea, su estilo de crianza como que no hizo que reconociera sus emociones, entonces puede estar muy triste y puede estar deprimido, pero nunca lo va a aceptar ni lo va a reconocer. Entonces, digamos, hay muchos pacientes que son así, que pueden uno preguntarles y pueden mentirle o ocultarles. En ese caso, No, todo se basa en la entrevista, tienen que desarrollar la habilidad de preguntar esas cosas. Y ahorita vamos a ver algo que son como los modelos, ¿sí? Pero tienen que desarrollar la habilidad precisamente porque eso pasa en el adulto mayor. Todos modos, para el adulto mayor, pensando en eso, hay también un test depresivo adaptado a ellos que es el test de Yesavage. Entonces, ese test les pregunta, digamos, como más experiencias del adulto mayor, digamos, como bordeándolo para inferir si hay un cambio en el estado de ánimo, porque ellos precisamente responden de esa manera. ¿Sí? Se puede dar que digamos, un paciente haga el test y salga con reservador para depresión, pero no refiere a ningún tipo de depresión. Claro, porque es un test de tamizaje, recuerden lo que ustedes han visto en las otras áreas. Uno tiene pruebas muy sensibles que son de tamizaje, pero con las pruebas sensibles, ¿qué pasa? Como los 5402. ¿Sí o no? Falsos positivos. Falsos positivos. No entendí el chiste. Allá abajo en el mesón de pero hay una cosa que dice 6402 estados genocida, Uribe Paraco. Todos los días nos arreglan las manchas. Sí. ¿La ven? Ahí lo ven. Entonces hay falsos positivos. Entonces recuerden que las pruebas tienen dos características esenciales, sensibles o específicas. Yo necesito una prueba sensible
cuando son enfermedades frecuentes y necesito detectarlas, ¿no? Entonces hago en la población, pero tengo una alta probabilidad de que muchos de esos resultados positivos realmente no tengan la enfermedad y serían falsos positivos. ¿Cuál es la prueba, digamos, como más común de sensibilidad? Se utilizan todo el tiempo. La ELISA para VIH. Una prueba muy sensible, pero puede tener falsos positivos. Y pruebas específicas, ¿sí? Es cuando yo ya tengo casi que diagnosticada la enfermedad y necesito una prueba, ¿sí? Que exactamente, entonces yo tengo tromboembolismo pulmonar, pues hago una gamografía pulmonar, que es muy específica. Entonces, ¿cuál es el valor más importante? Si la gamografía me sale negativa, pues entonces no es un tromboembolismo pulmonar, tengo que buscar otra joda. Entonces, eso hacen las pruebas. Aquí, pues casi todas las especialidades en psiquiatría, la mayoría son muy sensibles, porque lo que queremos es detectar en la población quiénes están mal. Bien, entonces, de la depresión, ustedes qué tienen que aprender? Dos cosas. Básicamente, una es el diagnóstico diferencial con el duelo, ¿sí? Porque el duelo pues, es la respuesta psicológica ante la pérdida. Entonces, todos vamos a tener una respuesta ante la pérdida. ¿Se siente vacío por la pérdida? Sí, hay sentimientos de tristeza, pero estos se presentan como oleadas, ¿sí? Es decir, yo entro hoy a la pieza y veo algo y digo, esto me lo regaló mi mamá. Vamos a comprar algo, si estuviera aquí, y me siento triste en ese momento. Y ya después salgo en paz. Entonces son oleadas de tristeza que usualmente se presentan cuando hay algún estímulo que me recuerde lo que me gusta. Entonces piensan en la mascota que ya les debe haber muerto a la mayoría. Claro, porque tienen 20 años, un perro dura 10 años, un gato dura como 8. Y eso es lo más común. ¿Alguna mascota habrán perdido a lo largo de la vida o no? Sí. Nunca tuve. Ah, bueno, ahí no tuvieron, no, pero los que tuvieron mascotas desde pequeños deben estar muertos. Si no, ya casi. Prepárense. Surrealistas. 20 años viviendo un gato, imagínense. Magia negra. Ay, Dios mío. Un Salem. El duelo está acompañado de emociones positivas y buen humor, es decir, que el ánimo es reactivo a los estímulos positivos. Las preocupaciones, los pensamientos usualmente están relacionados con la persona que murió. Son raros los sentimientos de desesperanza y reproche hacia uno mismo, y las ideas de muerte están relacionadas pero con el familiar fallecido, no que la persona desee morir. ¿Qué? Sí, de cómo murió, de si sufrió, si no sufrió. En el duelo, o sea, Sí, en la el depresión. duelo. Generalmente uno se pregunta eso, ¿no? Por ejemplo, política que estamos viendo con ustedes, porque estamos con sus compañeros de décimo en la consulta, gran parte de la consulta que tenemos ahora son puros duelos no resueltos, porque cuando murieron por el duelo, entonces tú y dejaba al papá ya en la clínica y después le entregaban la cajita con las cenizas. Entonces las personas empiezan a pensar en eso, cómo habrán sido sus últimos días, cuando murió se sintió solo, nos habrá pensado, a eso se refiere el duelo. Probablemente muchos de ustedes también van por eso, porque casi todas las familias perdieron a algún familiar en COVID. Y uno lo vio un día y ya después nunca más lo volvió a ver. Después vio fue la cajita con las cenizas. Entonces, eso genera, ¿por qué estos duelos, digamos, como retenidos o prolongados? Pues porque es que nosotros, acuérdense que el duelo también va ligado a nuestro sistema de creencias. Y el sistema de creencias en este país, el 80% son católicos. O bueno, somos católicos. Entonces pensamos que esto es una transición entre la vida material y la vida espiritual, que es un paso. ¿Ya? Entonces se marca como un estadio. Y dentro de nuestra cultura tenemos por costumbre que lo vamos a despedir. ¿Sí? En los pueblos, por ejemplo, se mantienen todavía esas costumbres clásicas de velar a la persona en la casa, de hacer ese novenario, de vestirse de negro estricto durante el primer mes,
¿sí? De que la mujer tiene que colocarse vestidos negros todo un año, o el hombre tiene que colocarse siempre una cinta negra en el brazo. Entonces vean ustedes cómo el sistema de creencias determina en parte la forma en la que nosotros afrontamos una pérdida. Obviamente eso no se ve tanto en las capitales. ¿Por qué? Porque como aquí la vida va tan rápido, va mucho más rápido que lo que es en un pueblo, ¿sí? Aquí no se puede tener como tanto tiempo para hacer la despedida de alguien que falleció. Aquí son 3 días y chao, y cada vez son más cortitos. Ustedes ven ahora que entra un día a la funeraria, el otro día lo están cremando, enterrando. Si uno no llegó el mismo día que no alcanzó a ver más. Y el otro es el diagnóstico diferencial con la distimia. Entonces, en la distimia lo que se dice es que la persona tiene cambios en el estado del ánimo durante al menos 2 años, pero esos síntomas no llegan a ser tan intensos como para reunir todos los criterios de un episodio depresivo mayor. Entonces, están ahí todos 2 años, ¿sí? La persona se siente mal, tiene cambios en su estado del ánimo, pero no llegan a ser tan intensos como los de un episodio depresivo mayor. Y usualmente las personas tienen semanas buenas, pero nunca el tiempo en que una persona está bien supera los 2 meses. ¿Ya? Eso es distimia. Bien, entonces como les mencioné, pues nosotros agrupamos las manifestaciones del afecto, ¿sí? Entonces aquí tenemos afecto, las fases de Vera-Wood, la omega melancólica, ¿sí? Entonces la omega melancólica es fácil, el emoticón. Entonces si ustedes le ven a una persona la cara de emoticón triste, ya tiene la omega melancólica en la cara. Esas son las fases de Vera-Wood. No, omega melancólica, la hipotimia, ¿sí? La anedonia, que se lo puse en rojo porque es, como nuevamente les repito, lo central de la depresión. Tienen que preguntar si experimenta placer o no, ¿sí? Si no les quedó tan claro si experimenta placer o no, entonces lo pueden llevar al orgasmo. Oiga, venga, en estos días usted se ha sentido estos cambios en el estado del ánimo cuando está con su pareja. ¿Usted llega al orgasmo o no? No, me ha tocado fingir, pero yo me esfuerzo, ¿sí? Como para que no se dé cuenta que estoy mal. Entonces, si les cuesta mucho trabajo identificar eso, pueden ir hasta hacer estas preguntas en donde es como más clara la forma en la que las personas pueden identificar si algo les resultó placentero o no. Para todos, digamos que las relaciones sexuales deben ser placenteras, porque si no nadie tuviera relaciones sexuales. Profe, ¿qué era lo que era la omega melancólica? Como el emoticón, piensen en el emoticón. O sea, básicamente es esto así. O sea, ¿son lo mismo que las fases? Es que esto como lo acompaña, o sea, la omega solamente es como aquí y aquí. Y en las fases de Vera-Wood es que no se tendría que hacer imagen pero busquen ahí en los celulares fases de Vera-Wood en depresión. Y hay varios rostros que lo retratan. En cognitivas, entonces principalmente lo que tienen estas personas es que no logran concentrarse, o sea, tienen dificultades en atención sostenida. Ustedes piensan cuando las personas tienen depresión, usualmente se dificulta mucho concentrarse en una actividad. Y desde la memoria, lo que pasa es que hay recuerdos, o sea, la memoria facilita traer los recuerdos negativos. Ustedes piensen así como cuando ustedes toman la cerveza y ustedes le pegan así, y eso sale como una espuma. Cuando uno está deprimido, generalmente trae siempre todo lo negativo que le ha pasado en la vida. Bien, los pensamientos están las ideas de culpa, las ideas de muerte, ¿sí? La ideación suicida, y si es una depresión psicótica, usualmente los delirios que lo acompañan, como les expliqué la vez pasada, son los delirios de ruina o de negación. Estoy quebrado, estoy en la pobreza, estoy, mejor dicho, fracasé, ahora sí nos llegó el paro. ¿Sí? En el lenguaje, entonces tenemos bradilalia, las personas hablan despacio. ¿Sí? La musitación, que es cuando mueven los labios, y casi no se les escucha. Entonces uno entiende lo que le están diciendo, porque uno alcanza como a leer los labios, ¿sí? Pero si es así, solamente se ve el movimiento de los labios. No
Entonces la musitación es bastante frecuente. El mutismo, que sería un síntoma catatónico, la hipominia, la hipoquinesia, la catatonia. Y en los neurovegetativos entonces tenemos el insomnio o hipersomnio, pero es más frecuente el insomnio. La hiporexia o el incremento del apetito, pero es más frecuente la hiporexia. Y la energía, ¿no? Esa disminución en la energía vital. Ese vigor que ustedes le colocan a las cosas, eso se pierde en la depresión. Bien, entonces en la aproximación diagnóstica, cuando ustedes van a diagnosticar depresión, tienen 4 modelos: inclusiva, exclusiva, sustitutiva y exclusiva. Entonces en la primera, inclusiva, ¿sí? Toman todos los criterios, pero todos los criterios en un paciente que tenga condición médica, ¿qué va a pasar? Que vamos a ir al sobrediagnóstico. Entonces imagínense que ustedes, una persona tenga una hemoglobina de 8, ¿sí? Esta persona con hemoglobina de 8 podría tener anemia, ¿o no? Sí. Anemia. 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 Sí, Sí, obviamente. una persona con hemoglobina de 8 podría tener dificultades para comprender un texto. Sí. Claro. ¿Sí o no? Creo que sí. Bueno, entonces tenemos acá que ciertas condiciones médicas pueden semejar síntomas que nosotros tomaríamos como depresión. Entonces, ¿qué está pasando? Que si tomamos todos los criterios diagnósticos en las personas enfermas con condición médica, podríamos sobrediagnosticar. Entonces, podríamos sobrediagnosticar depresión en una persona con anemia. En la exclusiva lo que dicen es, bueno, listo. Entonces, todos los síntomas somáticos, ¿sí? Quítenos. Entonces, si usted tiene falla cardíaca con fracción de eyección del 15%, ¿usted se sentiría cansado? Sí. Entonces ya sabemos que esos síntomas los tenemos que extraer de los criterios diagnósticos de depresión. Esos síntomas no nos sirven porque son mejor explicados por la falla cardíaca que tiene el paciente. En la sustitutiva, entonces, ¿qué nos dice? La sustitutiva nos dice, entonces quite los síntomas somáticos y dele más fuerza a los síntomas cognitivos. Si está con minusvalía, si está con desesperanza, si está pensando en la muerte, dele más valor a esas manifestaciones. Y en la etiológica lo que dice es coja todos los síntomas. Y en el análisis usted dice si eso se explica mejor por la depresión o por la condición médica. Entonces, el paciente tiene anemia, fracción de eyección del 15%, ahí no. El paciente no logra concentrarse en la lectura de un texto. Bueno, pues es que con 15% probablemente el flujo sanguíneo en el cerebro, que se mama el 30% de todo, pues tampoco va a ser suficiente. Y usted empieza a quitar entonces los síntomas explicados por la condición médica. ¿Vale? Bien, bueno, entonces cuando ustedes están en la depresión, ¿no? Entonces ustedes se vienen acá en normalidad, la persona empieza a presentar los síntomas depresivos, llega acá, reúne criterios de depresión. Y aquí usualmente se detecta cuánto pasó de acá a acá. Usualmente pasan 2 años, ¿sí? En la mayoría de los pacientes. Algunas veces los detectamos más temprano. Cuando iniciamos el tratamiento, entonces decimos que hay respuesta, sí hay mejoría del 50% de los síntomas, del 25% de los síntomas después de la tercera a cuarta semana de inicio del tratamiento. Decimos que hay revisión parcial cuando hay más del 50% de los síntomas resolvieron al mes de tratamiento, y revisión total cuando resuelven todos los síntomas, ¿sí? O cuando presenta síntomas leves, pero esos síntomas no interfieren con el desempeño de la persona ni le generan sufrimiento. Tenemos acá, entonces vamos acá, estamos en revisión, entonces tenemos acá un episodio depresivo controlado. Pero de pronto acá vuelve a presentar síntomas, se acentúan otra vez, hablamos de recaída. Si tenemos remisión completa de los síntomas durante 6 meses, hablamos de que el paciente se recuperó del episodio depresivo. Y si presenta nuevamente síntomas después de 6 meses de haber estado asintomático, hablamos de recuperación. ¿Listo? Bien, entonces esto fue lo que les expliqué en esa grafiquita. Respuesta al tratamiento, si la disminución es igual o mayor al 50% de la puntuación global,
la respuesta es parcial, si las reducciones están entre 25 y 49, o no hay respuesta si es menor del 25%. La remisión puede ser parcial o completa, ¿sí? La recaída, el empeoramiento de un episodio que ya estaba controlado, la recuperación cuando pasan 6 meses sin síntomas, y la recurrencia cuando aparece un nuevo episodio de un paciente que ya se había recuperado del episodio depresivo. Bueno, ¿cuáles son los fármacos antidepresivos? Pues los fármacos depresivos que más se han estudiado, pues obviamente tienen que ver con aquellos que pueden modificar la neurotransmisión serotoninérgica. Porque recuerden, cuando ustedes dicen farmacología, que ningún medicamento crea una función. Lo que nosotros hacemos es o potenciar una función o atenuarla. Aquí lo que hacemos es manipular la transmisión serotoninérgica. ¿Listo? Entonces, dentro de los fármacos, la primera línea de tratamiento son los IRS, que son los inhibidores de la recaptura de serotonina. Que lo que hacen, obviamente, es que aumentan la cantidad de liberación de ese neurotransmisor, ¿sí?, en la hendidura sináptica. Entonces nosotros tenemos básicamente 4 grupos de antidepresivos en la práctica clínica. Probablemente cuando lo vean en farmacología lo vean diferente, pero esto es como nosotros lo aplicamos en la práctica. En la práctica, en las guías de práctica clínica van a encontrar 4 grandes grupos. Tenemos los tricíclicos, los IRS, los duales y los IMAP. Estos no los utilizamos acá. Entonces ustedes lo van a ver probablemente como... Pero acá en Colombia no se comercializa. Pero, ¿por qué? No, porque tienen muchos efectos indeseables. Profe, ¿estos también son de primera línea, todos estos? No, ¿cómo? O sea, ¿estos están dentro de los de primera línea? No, los de primera línea Son esos, se tienen son los IRS. Esos son los de primera línea. Bien, ¿por qué son de primera línea? O sea, porque son los que tienen menor potencial de efectos indeseables y porque no tienen dosis letales. ¿Cuáles fueron los primeros antidepresivos? Los tricíclicos. Entonces los tricíclicos se descubrieron cuando estaban tratando la tuberculosis, ¿no? Entonces, como les comenté anteriormente, a los pacientes con tuberculosis les empezaron a dar tricíclicos, no mejoraron de la tuberculosis, pero sí el estado del ánimo. Entonces dijeron, algo tienen estos medicamentos que los ponen feliz. Y entonces fue cuando empezaron a relacionar la serotonina con los cambios en el estado de ánimo. Tenemos los tricíclicos son amitriptilina, imipramina y clomipramina. Los que tenemos acá son muchos más, pero eso pues es inútil que se lo aprendan todos porque no lo van a formular nunca, a menos que se hayan prestado números. Pero lo que van a formular acá son esos tres. ¿Cuál es el problema de los antidepresivos tricíclicos? Que tienen muchos efectos indeseables y que tienen dosis letal, porque la dosis letal es 10 miligramos por kilo. Entonces, de entrada, si ustedes tienen un paciente deprimido que además tenga ideación suicida, pues no le vamos a dar un tricíclico, porque donde llega a hartar toda la caja, no llega acá muerto, ¿sí? Entonces, no vamos a darle ese. Por eso estos no son la primera elección. Antes sí, porque no había más, ¿sí? Antes de los años 70 que empezaron a aparecer los IRS. Los IRS entonces son los mejor tolerados de todos, pero aún así, siendo los mejor tolerados, también tienen sus problemitas. Entonces, por ejemplo, cuando se combinan con AINES, cuando las personas tienen depresión, y ustedes saben que aquí son las personas tendientes a automedicarse, ¿sí? Que me tomé un diclofenac, que me tomé un ibuprofeno, que todos los días me harto una pepa para el dolor. Usualmente esos pacientes nos llegan con hemorragias de vía digestiva cáncer. Entonces, ojo, porque cuando tenemos pacientes con antidepresivos, hay que educarlos para que no se automediquen con AINES, porque eso es frecuente que ustedes vayan a la tienda del barrio y incluso le meten cualquier pepastic para el dolor, que realmente son AINES. Y el otro problema que tiene principalmente la paroxetina es el síndrome de descontinuación. Cuando quito el medicamento, se sienten unos estados muy desagradables, principalmente por... La combinación por ahí es, digamos, un tratamiento prolongado o con una sola... No, es un tratamiento prolongado. ¿Sí? Entonces, cuando das un tratamiento prolongado con AINES, pues usualmente se puede producir eso. ¿Sí? Pero lo que les estoy explicando es que generalmente uno tiene ese cuidado. Realmente
ustedes que están en medicina interna, siempre los internistas dicen que vaina en más de 5 días, eso ya es tóxico para el riñón, ¿no? Entonces, que eso, si no harta vaina es así, eso el riñón va a sufrir. Y el estómago también. Sobre todo los primeros, ¿no? Los ingenieros de la cosa. Bien, duales. En los duales tenemos la duloxetina y la venlafaxina, que son los más comunes. Ahora hay otros duales que son mucho más seguros, que son más nuevos y demás, pero bueno, esos se están restringiendo. Estos entonces pues actúan sobre ambos, sobre tanto la serotonina como las catecolaminas, ¿no? Y usualmente los duales se utilizan para pacientes que tienen comorbilidad con dolor, porque resulta mejor la modulación. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven fibromialgia y depresión, usualmente se empieza con venlafaxina o duloxetina más pregabalina o gabapentina, porque son medicamentos duales que ayudan en la modulación del dolor. Entonces, potencian el efecto de la gabapentina o la pregabalina y los pacientes tienen mejores resultados. Y los IMAO, como les digo, no se utilizan porque tienen muchos efectos indeseables. Entonces, uno por la suspensión abrupta, otro porque las personas no pueden comer alimentos que contengan altos niveles de tiramina. Entonces, aquí, con todos los pacientes que son alcohólicos, ustedes una copa de vino y llegan aquí con un síndrome de serotoninérgico, entonces eso de aquí los quitaron. En otros países sí se venden. Entonces, bueno, por ejemplo, en Venezuela, como quedaron sin antidepresivos, pues entonces van a utilizar todos los imados que tenían allá acumulados como de los años 80. Entonces allá hay muchas personas en este momento con imados, porque es lo que tienen, por el bloqueo económico que ellos tienen. Pero en general no lo utilizamos, o sea, aquí no se utiliza. En Estados Unidos creo que el único que sobrevivió es la fenacina, pero creo que no más. ¿Dual es porque ayuda con el dolor? No, dual es porque actúa tanto en serotonina como en catecolamina. Dual. O sea, actúa sobre todo en los transmisores. ¿Y los EARs generan dependencia? Ningún antidepresivo genera dependencia. Pero él decía que si se retiraba... Pero eso es descontinuación. Usted le va a la mitad una semana y a la siguiente semana lo repite. Pero si lo quita justamente, en algunos pacientes, no en todos, puede producir descontinuación simplemente. Pero ninguno produce dependencia. Con ningún antidepresivo se ha documentado que las personas tomen dosis crecientes del antidepresivo. No. Bien. Todos los antidepresivos, por norma general, por norma grande, son igual de efectivos. Es decir, que si yo tuviera un paciente con depresión y le diera cualquiera de estos, en el 80-90% de los casos obtendría una respuesta favorable. Digamos que, porque yo sé que... Más o menos de 2 a 3 semanas. Sí, porque todos demoran ese tiempo. No, la vortiocetina actúa más rápido, la agomelatina también actúa más rápido. Ahora, digamos, ¿por qué no se medican? Porque cuando hacen los estudios de farmacoeconomía, dicen, bueno, pues es que ¿qué es una semana contra 3 semanas? A no ser que tenga como ideación suicida, es cuando uno prescribe esos antidepresivos que en teoría actúan más rápido. Si no, sea cualquiera, porque saldría carísimo dar los otros, porque la proteína que vale 10.000 pesos, una agomelatina vale 300.000 pesos, entonces el sistema se desequilibraría la balanza económica. Ustedes saben que los recursos en salud no son infinitos, o sea, hay que también regular el costo de vida. Pero si una persona deja abruptamente una dieta, No. Con la paroxetina produce descontinuación. ¿Qué es lo de descontinuación? Que se producen síntomas por, como estaba iniciando la recaptura de serotonina, pues durante un tiempo se van a sentir como el incremento en esas expresiones de la serotonina, pero eso se autorregula. Si incluso no tomara nada, a los 3-5 días pasaría. Bien, bueno, entonces, como les digo, todos ellos son igual de efectivos. O sea, si yo tuviera una persona con depresión y le diera cualquiera de estos, actuaría bien. ¿Por qué los escogemos? Entonces, lo que tenemos en presente son cuáles son los efectos indeseados.
Entonces, ¿cuáles están contraindicados principalmente en enfermedades cardiovasculares? Los antidepresivos tricíclicos, porque ellos actúan sobre los canales de sodio. Entonces, son arritmogénicos. ¿Listo? Entonces, si uno tiene un problema cardiovascular, no van a dar antidepresivos tricíclicos. Si tienen antidepresivos tricíclicos, lo mejor es que se lo den en consulta para cambiar el medicamento. ¿Listo? Cuando tenemos personas que tienen presión arterial de difícil manejo, tampoco damos duales, porque como los duales no solamente actúan sobre la serotonina, sino también sobre las catecolaminas, ¿sí? Por ejemplo, como venlafaxina, cuando nosotros pasamos de dosis de 225 miligramos o 300, las personas pueden presentar crisis hipertensivas, ¿ya? Entonces, en ese caso tampoco sería una buena elección. Y pues el menor riesgo está con los CIS. En la libido, entonces tampoco vamos a dar antidepresivos tricíclicos, principalmente clomipramina. Entonces, en algunos pacientes jóvenes, ¿sí? Pues a veces utilizan estos medicamentos, pero llegan y dicen, doctor, estoy súper bien, pero ya no se me pasa. O llego al orgasmo y entonces no eyaculo nada, ¿no? Entonces, como que dicen, bueno, pero entonces, ¿qué está pasando? Entonces eso los deprime, porque tienen un mal desempeño sexual. Imagínense ustedes con un mal desempeño sexual, siendo joven, pues obviamente eso va a afectar su vida, porque la sexualidad es parte también del comportamiento humano. Entonces, estos antidepresivos usualmente no se escogen en las personas jóvenes. La clomipramina. ¿Esos son Ustedes lo tricíclicos? ven en los niños sí da mucha clomipramina, principalmente cuando están con TOC. Bien, gastrointestinales de los CIRS, ¿sí? El que más tiene efectos gastrointestinales es la fluoxetina, y de los cuales la venlafaxina. Y en el peso, ¿sí? Con el bupropión pierden peso, pero con la mirtazapina, por ejemplo, ganan mucho peso. ¿Ven? Entonces ustedes escogen el antidepresivo también teniendo en cuenta si el paciente tiene o no tiene una condición médica, ¿sí? ¿Cuál es la condición médica que tiene esa persona? ¿Cómo se disminuye esa probabilidad de recurrencia? Entonces lo que se ha visto es a las personas cuando más se extiende el tratamiento antidepresivo, menor probabilidad de recurrencia. Entonces por eso ustedes ven que como norma general, a pesar de que los síntomas desaparezcan en las 4 o 8 semanas, lo extendemos de 6 a 12 meses. ¿Sí? Una persona puede durar toda la vida con tratamiento con antidepresivos. Sí, si usted tiene 4 episodios de depresión, por ejemplo, usted a esta edad ha tenido 4 episodios depresivos, pues de por vida. Porque ya sabemos que le va a volver a dar otro en algún momento. Porque es el 90% de probabilidad de que le dé otro episodio depresivo. Bien. Lo otro es que también disminuye, ¿sí?, la probabilidad de recurrencia en aquellas personas que han tenido los dos brazos de tratamiento. Entonces han tenido el antidepresivo y han tenido la psicoterapia. Como les mencioné, entonces la pregunta que hace su compañera, siempre mantener un mínimo de tratamiento antidepresivo 6 meses a partir del momento en que desaparecen los síntomas, para lograr la recuperación, como les había dicho. Si ya ha tenido más episodios depresivos, por lo menos 2 meses, y cuando hay más de 2, por lo menos 2 años. Y otra cosa importante es que la dosis con la que ustedes logran la remisión de los síntomas es la misma dosis que van a tener en la fase de mantenimiento, en los siguientes 6 meses. O sea que si yo con 10 miligramos de citalopram logré la remisión de los síntomas, no bajo los síntomas y digo, tome ahora 5 miligramitos, no, se mantienen los 10 durante los 6 meses. ¿Listo? Porque ese también es un error frecuente. Entonces sale del episodio depresivo, bajemos de la dosis. No, no se baja, se mantiene durante 6 meses. Bueno, si quieren hagamos una pausa porque ya llevamos casi 2 horas aquí hablando y seguimos con